No. Entonces, no. Nora, que capaz que este, vamos como adelantando un poco la presentación y después me hacen preguntas porque, bueno, me copé y quedó un poco larga, así que está. A ver si ahí me avisan si se ve. Ahí. Sí, impecable, Steffi. ¿Se ve ahí en modo presentación? Sí. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, en realidad ahora les voy a hablar un poquito de lo que es el paciente quirúrgico. Como dijo Nora, yo me especializo más en el área neonatal. Hace poco que estoy en algo de pediatría, pero bueno, piso aún, así que tampoco voy a ser muy atrevida en hablar de pediatría, pero creo que son como generalidades bueno, que las vamos a tener en cuenta en ambos pacientes, ¿verdad? Bueno, sobre todo saber que, bueno, que el recién nacido que requiere de una intervención en el periodo neonatal es un paciente muy complejo. Vamos a abordar, bueno, qué son los cuidados perioperatorios. Es lo primero que debemos de saber como para poder hablar de lo que es el paciente quirúrgico. Son aquellas intervenciones brindadas tanto anterior a la cirugía, durante el acto quirúrgico y después de lo que es el acto quirúrgico, ¿verdad? Por parte siempre tenemos que recordar que se llevan a cabo por parte de un equipo multidisciplinario que está constituido siempre, bueno, por el equipo de enfermería, los médicos neonatólogos que son los que están con el paciente en la unidad, los cirujanos que son los que van a formar y hacer parte del procedimiento quirúrgico en sí, anestesistas, bueno, y etcétera, con un único fin que va a ser estabilizar a ese recién nacido, tratar a su familia y a fin de poder evitar, ¿verdad?, lo que son complicaciones y poder obtener mejores resultados en ese periodo después postquirúrgico, mejorando siempre lo que es la calidad de vida para el futuro de ese paciente. Para que exista un verdadero equipo debe haber un conjunto de personas que tengan una buena relación entre sí y que trabajen siempre para conseguir ese objetivo, un objetivo, como quien dice, concreto en común, y que tenemos que estar convencidos de que los objetivos se alcanzan siempre trabajando en conjunto. La participación de todos y de cada integrante, cada uno en su rol, con sus responsabilidades, y una buena comunicación serán una de las claves para poder cumplir este objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a valorar? Vamos a entrar ya de lleno en lo que es el preoperatorio. Bueno, ¿qué vamos a valorar en el preoperatorio? Bueno, sobre todo la estabilidad térmica, la glicemia, junto con la oxigenación del paciente. Vamos a evaluar la estabilidad cardiovascular durante el periodo prequirúrgico. Es fundamental mantener a este recién nacido normotenso y con una volemia normal, ¿verdad? Para evaluar la estabilidad cardiovascular también resulta de gran utilidad controlar la frecuencia cardíaca, las características de las mismas, valorar los pulsos periféricos, tener un electrocardiograma. Debemos tener los valores de glicemia previo, y bueno, después estamos hablando del preoperatorio, ¿verdad? La cantidad y calidad de los catéteres venosos con los que contamos previos a ser llevado ese paciente a un bloque quirúrgico para poder saber, bueno, por dónde se van a administrar las soluciones, tanto las parenterales, las drogas vasoactivas, hemoderivados, si es que este paciente requiere. Bueno, siempre tenemos que tener presente en el preoperatorio que tenemos que prevenir lo que es la hipotensión arterial. Se disminuye el riesgo, para poder disminuir el riesgo de lo que es la isquemia cerebral y de la hemorragia endocraniana, mientras que la hipertensión arterial es una entidad menos frecuente en el recién nacido, generalmente está asociada a enfermedades vasculares y renales.
para la tensión arterial de un recién nacido, esto debe ser, para poder tomar la presión arterial de un recién nacido, si yo no tengo una presión venosa central, lo que voy a hacer es, bueno, como todos sabemos con el manguito, recordar siempre que debe estar en reposo, no debe estar llorando, ya que la actividad o el llanto van a aumentar estos valores. Otra de las recomendaciones sobre la técnica, perdón, pero ahí, ¿la ven? Para que se me fue. Otra de las recomendaciones sobre esta técnica para poder medir la presión arterial es la elección correcta del tamaño del manguito, que va a depender de la circunferencia de lo que es el brazo del recién nacido. El manguito siempre debe ser un 25% más ancho que el diámetro del brazo o de la pierna en donde yo voy a... Estoy admitiendo, Nora, perdón, gente. Pues yo también estoy admitiendo. Perdón, yo como las veía que me aparecían, no sabía si tú lo hacías. No, continúa tú con la clase que yo lo hago. Dale. Dale. Bueno, que el manguito debe ser un 25% más ancho que el diámetro del brazo o de la pierna, o sea, del miembro en el que yo voy a tomar esa medición, por lo que, bueno, no debe ocupar más de 2/3 de las partes. Después, cuando yo cuento con, por ejemplo, un catéter umbilical o un acceso periférico arterial, bueno, tenemos que considerar siempre que la monitorización debe ser mediante ese catéter, pero que tiene que estar bien ubicado. Cuando hablamos de un catéter umbilical arterial, para tener una buena toma de presión arterial central, tenemos que saber dónde está la punta de ese catéter, dónde está ubicado, ¿verdad? Bueno, las periféricas suelen usarse la arteria radial o la pedia, y siempre tienen que estar conectados a un traductor de presión y visualizado a través de una onda, ¿verdad? Tenemos que valorar bien la onda que nos esté dando valores fiables. Bueno, y después, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta entre los cuidados de enfermería lo que es el ayuno común, que es para todos los pacientes, ¿verdad? Algunos recién nacidos aún no se han alimentado cuando cuando van a ir a bloc, y hay otros que sí. Bueno, tener en cuenta cuáles son las infusiones que se están administrando, la solución de dextrosa tiene que ser en forma precoz. Y lo otro importante, cuando los pacientes están con nutrición parenteral, en la mayoría de los blocs lo que utilizan es una dextrosa al 10 o al 7,5% y no se envía la nutrición parenteral. Es fundamental en todo el periodo perioperatorio que la enfermera a cargo de ese recién nacido confeccione el balance hídrico del bebé, para después tener un valor de lo que fue antes y lo que va a ser después del posoperatorio. Tenemos que recordar que para calcular esas necesidades basales es necesario realizar el control del peso, es muy importante tener el peso diario del paciente, y hay pacientes recién nacidos que necesitamos más de un peso diario. Tenemos que valorar siempre las características de la orina, evaluar la necesidad de la colocación de una sonda vesical para la cirugía o por si tiene que cursar un posoperatorio con la misma. Muchas veces nos resulta más fácil colocarlas previa a la cirugía que posterior a la misma. ¿Por qué? Bueno, porque muchos pacientes, como ustedes ya han visto, luego de la cirugía vienen como más edematizados y muchas veces nos resulta más difícil, ¿verdad? Bueno, se requiere de múltiples estudios complementarios, tener en cuenta todos los exámenes que vamos a sacar. Por ejemplo, si tenemos que hacer extracción de sangre, tomas de muestra, bueno, siempre valorar lo que es el dolor, que muchos de ellos son, o la mayoría, son dolorosos, son molestos, van a atentar contra el sueño y el reposo del recién nacido, y que en condiciones normales, recuerden que durante los primeros días de vida tienden a dormir más de 20 horas, pero los pacientes que están hospitalizados los estamos despertando cada 3 horas. Después, dentro de la posibilidad de, bueno, intentar agrupar todos esos procedimientos que vamos a realizar a fin de no interrumpir lo que es el sueño, es una estrategia para evitar lo que es la desorganización del recién nacido, y la enfermera, como coordinadora de los cuidados durante las 24 horas del día, es la que se tiene que encargar de esto, de poder organizar todos estos estudios complementarios previos a lo mismo. Después, bueno, existen varias escalas, diversas escalas para valorar el dolor.
en los neonatos que son atérminos y los pretérminos, estas se basan siempre en lo que es la observación y el relevamiento de las alteraciones fisiológicas, los cambios de comportamiento, o hay algunas que combinan los mismos. Bueno, es muy importante acostumbrarnos o poder lograr usar escalas. Una de ellas, bueno, hay varias, ¿verdad? Escala está la PIP, está la escala de Conforneo, y bueno, la PIP, PIPP, es una escala medida mide multidimensiones, que es para la evaluación del dolor en niños nacidos de términos y pretérminos. Está muy bien aceptada por tener en cuenta lo que es la edad gestacional, que es la primera que se ve acá. Después tenemos en el medio lo que es la escala de Kreis, que es empleada más que nada para el dolor postoperatorio, y la escala de Comfort, que esa escala es para medir el dolor y permite determinar la eficacia del tratamiento, ya es cuando el paciente ya está con un tratamiento de analgésico y sedación. Esto es importante que todo el equipo, no solo los médicos, sino que enfermería, que es la que está diariamente con el paciente, la tenga en cuenta, que la sepa valorar y que se utilicen, ¿tá? Porque somos los que más conocemos al paciente y los que vamos, bueno, en el momento de la valoración del paciente, poder ir a hablar con el equipo médico y que el equipo médico nos pueda poder evaluar lo que es cómo está la analgesia y la sedación, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo que es la inestabilidad térmica en el recién nacido. Siempre es relacionada con lo que son los resultados adversos, ¿verdad? Ya que la inmadurez de estos bebés pretérminos los pone en un especial riesgo de inestabilidad de la misma. Bueno, ahí están los mecanismos de pérdida de ganancia y de calor del recién nacido, que no los voy a nombrar porque esto es como una clase aparte de lo que es termorregulación, pero bueno, para que vean que se da por varios métodos, ¿verdad? Por varios mecanismos, que son 4, que ya capaz que los conocen. Y bueno, en el periodo preoperatorio debemos favorecer que ese equilibrio entre lo que es la producción y la ganancia de calor esté mantenido en una temperatura entre 36,3 y 36,7. No podemos llevar a un paciente en hipotermia al bloc. Ahora, cuando hablamos del intraquirúrgico, bueno, es importante, el intraquirúrgico se caracteriza por ser de gran inestabilidad para el sistema cardiovascular debido a los cambios que se van a producir en la volemia, ya sea por pérdida de sangre o por la necesidad de expansores para poder mantenerla. Otra de las características de que se ve en el intraoperatorio es lo que es la termorregulación, y bueno, y los registros que muchas veces creo que, no sé, yo no conozco, pero bueno, hoy en día algún bloque quirúrgico que permita al equipo que trabaja diariamente con el paciente puede ingresar al bloque. Entonces a veces los registros son poco fiables para después nosotros poder saber qué pasó dentro de ese bloque. Así como la termorregulación. Es difícil que el equipo esté consciente, el equipo, ¿verdad?, que opera, esté consciente de la importancia de poder mantener la termorregulación o de dejarnos colaborar en eso, ¿verdad? Siempre tenemos que recordar que la hipotermia en el paciente quirúrgico operatorio está favorecida por la exposición también de lo que es cuando hablamos de los pacientes quirúrgicos a nivel abdominal. Bueno, la exposición de esa cavidad abdominal o visceral o el contacto de la piel a las superficies que están húmedas de sangre o de soluciones es lo que nos va a llevar a que ese paciente tienda siempre a estar, ¿verdad?, en hipotermia durante el acto quirúrgico. Además también, bueno, la anestesia, que inhibe lo que es la termogénesis, bueno, el ambiente tampoco es muy favorable. Veremos si lo que dice es cierto o no. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, perdón. Sí, para que es Karina. No pasa nada. Bueno, el ambiente, como les decía, que tiende a ser, ya de por sí los bloques quirúrgicos son fríos. Bueno, el cuidado de la temperatura del bloque, podríamos lograr que estén en una temperatura de unos 26 grados Celsius, podríamos colaborar en que, bueno, se cubra la cabeza o las extremidades del recién nacido, y bueno, hay lugares que cuentan con colchones térmicos o de aire. Bueno, cuando son los colchones de aire, tener cuidado en no lesionar con quemaduras al paciente. Y bueno, si tenemos un colchón térmico que la cirugía lo amerite, se puede colocar.
Bueno, también existen los colchones de gel térmico que duran unas 3-4 horas a unos 40 grados, bueno, también se pueden utilizar. Y ahora, como generalidad de lo que es el postquirúrgico, siempre debemos evaluar los signos vitales. Esto nos permite detectar los signos de shock. Bueno, ¿cuáles son los signos de shock? La taquicardia, disminución del relleno capilar menor a 3 segundos, la palidez. Siempre recordar que las modificaciones en los signos vitales, tanto taquicardia o hipertensión, son también signos indirectos de lo que es el dolor, ¿ah?, del paciente. Bueno, cuidar lo que es la oxigenación, la termorregulación. Cuando el paciente, en el ingreso del paciente quirúrgico a la unidad de cuidado intensivo, bueno, debemos evaluar siempre, como cuidados de enfermería grande, lo que es el postquirúrgico, ¿verdad? Evaluar la permeabilidad de las vías aéreas, sobre todo cuando el paciente recién ingresa de bloc. Valorar el ritmo, la amplitud respiratoria, si hay presencia de ruidos respiratorios y el color tegumentario. Siempre ante la necesidad de administrar oxígeno, es importante documentar esta alteración, bueno, si hay una alteración del ácido base, así como, bueno, la saturación del recién nacido, cómo está, si está estable. Bueno, otra vez lo mismo, recuerden siempre lo de la presión arterial, siempre debe ser, si la voy a tomar con manguito, el manguito adecuado, porque nos pueden dar falsos valores si no corresponden. También es muy importante tener las alarmas de los monitores, siempre, bueno, eso va a depender de la unidad, de cómo lo tengan ustedes protocolizado, de la mínima y o sea, la mínima y la máxima, que es lo que nos va a dar, ¿verdad?, la seguridad de cuando estamos trabajando con ese paciente. Siempre hay recomendaciones, ¿verdad?, para seguir. Si no lo tienen protocolizado, bueno, ya hay recomendaciones de cuál es la mínima y la máxima. Las condiciones para la administración de oxígeno, siempre recordar cuando estamos administrando oxígeno a los pacientes, más cuando es un postquirúrgico casi inmediato o mediato, bueno, tienen que ser siempre humidificado, caliente, brindar una concentración muy controlada de oxígeno. Por suerte, todas las unidades hoy día cuentan con respiradores, ¿verdad? Bueno, siempre la presión positiva en un paciente, un ejemplo es, bueno, el paciente con atresia de esófago, tener presente lo que son las presiones positivas, el uso de respiradores siempre que sean, tratar de que no sean, ¿cómo es? Que sean controladas, ¿verdad?, las presiones que se dan a los pacientes, igual que los que tienen, por ejemplo, presentan las fístulas traqueoesofágicas, donde el aire va a ingresar, si esto hubo una falla, ingresa a la vía digestiva. Siempre debemos mantener la termoneutralidad del paciente, utilizando siempre incubadoras o servocunas. Hay pacientes quirúrgicos y en algunos servicios que utilizan mucho las termocunas, pero eso va a depender de la institución y de cómo a ustedes les funcione, ¿verdad? Sí, nosotros justo, Stephanie, sabes que, que adquirimos una termocuna de las nuevas, de las que viene con el colchón, de las que viene con el colchón, que están impecables, y la estamos usando para eso, y como novedad del servicio es que estamos teniendo de que tuvimos 2 intervenciones quirúrgicas dentro del área, y de que y de que tuvimos pacientes, y lo estamos haciendo ya dentro del área, que no lo estamos trasladando a lo quirúrgico, y en el posoperatorio lo que es la recuperación es impresionante, porque como no tiene hipotermia, que no tiene ninguna Exacto. compensación metabólica ni nada dentro del servicio, y lo que trasladamos también es el equipo más bien del cirujano y de la circulación. El anestesista Claro. sí viene, pero generalmente quien te asiste la ventilación es el neonatólogo. Entonces tiene menos riesgo, viste, por la destreza y todo, que manejarlo con Exacto. un anestesista de pediátrico o adulto. Y eso Y que a su vez es de lo que yo hablaba del intra. Cuando ustedes lo realizan ahí en la unidad, estamos en casa. Yo puedo ver bombas, puedo ver lo que le están administrando, puedo todo. Que a veces es lo que nos pasa muchas veces cuando el paciente va a bloc, que toda esa parte la perdemos. Solo que vaya, bueno, nosotros también, en el Pereira el que va es uno de los neonatólogos, y bueno, sí, también hay cirugías que se hacen dentro de la unidad, algunas, pero hay otras que no. Entonces sí, creo que ahí esa parte es la que hoy en día enfermería se está perdiendo en algunos lugares. Bueno, qué suerte, Nora, que lograron eso.
Y después otra cosa favorable también es el manejo de los accesos vasculares, ¿no? Porque enviábamos a los pacientes con profunda o con catéter umbilical y todavía anexábamos una vía periférica, que eso nos transmitía tranquilidad que el anestesista o el ayudante de anestesia podía manejar la vía periférica. Porque los accesos centrales, viste que el No, tema del manejo y todo no es recomendable con gente que no tiene no, conocimiento y manejo. mejor que no los toquen. Exactamente, entonces Sí, encima íbamos mejor con que el no. símbolo otro circuito periférico. Por eso, por ahora venimos bien. Bueno, muy bien. Bueno, alguna de las, a ver, Débora, alguna de lo que son, que pueden requerir una reparación quirúrgica o una corrección de algún defecto, voy a hacer como así grandes, voy a hablar de algo de lo que es cuando hay algún defecto en la cara, a nivel cardiovascular, neurológico o gastrointestinal. Cuando hablamos de cara, bueno, una que de las más vistas o las que más podemos, a ver, encontrarnos es, bueno, lo que es la fisura labio-palatino, lo que es el paladar hendido o la micrognata. Cuando hablamos de malformaciones del cráneo faciales, bueno, las más frecuentes y relacionadas es la aparición de las fístulas, los que son las hendiduras de los tejidos blandos y de los huesos de la cara, del cráneo y de la cara. Bueno, ahí como vemos es una fisura del labio palatino, que es una alteración congénita frecuente, tiene características genéticas, y bueno, la fisura del paladar es menos frecuente. Arriba lo que se ve en la foto de arriba es, bueno, lo que es el paladar hendido, bueno, que va a abarcar lo que es el paladar blando o el blando más el duro, y produce una fístula lateral del paladar que suele prolongarse hasta el labio, y si se combina con ambas hendiduras, esta sería lo que es completa, ¿verdad? Y a su vez puede ser lo que es la micrognathia, que desarrolla insuficiencia de los procesos mandibulares. La mayoría de estas patologías, bueno, se crea lo que es por el medio del BPS, o bueno, no sé ahí, pero se hace lo que es el paladar, se cubre con una placa, y después tiene cirugías de corrección ya a medida que va creciendo el paciente, ¿verdad? De cardiovascular, bueno, lo que son las cardiopatías congénitas tienen una incidencia de 8 cada 1000 recién nacidos, pueden presentarse asociadas a otras malformaciones de otros órganos o sistemas, o como parte de un síndrome clínico, ¿verdad? Y la etiología, bueno, es la interacción de los factores genéticos o ambientales que pueden ser causados por enfermedades de la madre, ingesta de alcohol o litio por parte de la madre, e infecciones como rubiola. Se pueden caracterizar, bueno, las cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha, que son las acianóticas. Las más frecuentes son la CIA, CIB, el ductus y el defecto septum auriculoventricular, y tienen defectos que permiten que la sangre de las venas pulmonares y la aurícula y el ventrículo izquierdo, aorta, se desvíen hacia la cavidad, o sea, la parte derecha de lo que es la cavidad del corazón. Bueno, las cardiopatías más frecuentes son la CIB, que es la primera causa de insuficiencia cardíaca después de la segunda semana de vida. Bueno, el tratamiento muchas veces es diurético, los vasodilatadores, y bueno, y posteriormente la necesidad de una cirugía. El ductus arterioso persistente, que que la mayoría de las veces los vamos a ver en los prematuros, es cuando la estructura vascular que conecta lo que es el tronco arterial con la aorta, ¿verdad? Es lo que es esa estructura que está en la vida fetal, y bueno, funcionalmente se tendría que cerrar en las primeras 12 horas postnatal, y bueno, y se completa entre la segunda y tercera semana de vida. Y el tratamiento, bueno, en muchos lugares, bueno, es farmacológico, en muchos lugares están usando, en algún lugar, ibuprofeno bioral, paracetamol intravela, indometacina nuevamente, y bueno, y en caso de que esto no suceda, luego de a veces de repetición de lo que es estos fármacos, se da lo que es el cierre quirúrgico, que también, como decía Nora, por ejemplo, nosotros, la mayoría de nuestros pacientes prematuros extremos que necesitan un cierre quirúrgico del ductus, lo realizamos en lo que es la unidad, para no tener que trasladar ese paciente tan chiquito. Después también está lo que es el canal AB completo, y bueno, y la cirugía de tratamiento definitiva de este paciente se da casi siempre a los 4 o 6 meses, así que probablemente ya no lo veamos en el postoperatorio.
Después está lo que son las cardiopatías congénitas cianóticas. Estas son un poco más complejas, que bueno, se van a manifestar por lo que son la cianosis de la piel y la mucosa, que está la tetralogía de Fallot, el ventrículo único, transposición de grandes vasos y la atresia tricúspide. Perdón. Bueno, y como dice ahí, lo que es cuando son cianóticas, bueno, ¿qué quiere decir? Que bueno, se da con la tetralogía, es la CIA, que es amplia, y la destraposición de lo que es la aorta y la hipertrofia del ventrículo, como dice ahí, ¿verdad? El tratamiento tiende a ser la estabilización primero del paciente, que tenga una oxigenación aceptable, que no va a ser la misma que de un recién nacido sano, ¿verdad? Y bueno, y la infusión de lo que son la prostaglandina. Es importante esto como cuidados de enfermería, tener siempre la unidad, cómo se prepara la prostaglandina, cuál es la dilución que yo tengo que hacer, y siempre saber, si no lo tengo yo en la unidad, en la heladera, a la ampolla de prostaglandina, Prostin, al Prostadil, todos esos nombres, puede ser lo mismo, saber dónde está y dónde yo lo voy a conseguir si lo necesito de forma urgente. ¿Tá? No siempre tenemos un diagnóstico precoz de estos pacientes con esta patología, pero saber que el tratamiento es el uso de la prostaglandina. Y bueno, y posteriormente la cirugía reparadora. Ahora un poquito de lo que son las patologías quirúrgicas neurológicas. Tenemos las que son de defectos del tubo neural, son un grupo de malformaciones congénitas que se manifiestan en etapas tempranas del desarrollo embrionario. Esto va a suceder cuando hay algún corte o un desperfecto, como quien dice, entre la tercera y cuarta semana de gestación. Es la segunda causa de malformaciones congénitas a nivel mundial. Y bueno, y tiene causas multifactoriales también. Pueden ser, bueno, genéticas, por agentes teratógenos, ambientales o, bueno, por medicamentosos. Pueden causar muerte o morbilidad, y la incidencia es de 1 cada 1000 o 1200 recién nacidos vivos en Argentina. Son los datos que tenemos. Se pueden clasificar en abiertos o cerrados, dependiendo si se expone al exterior el tejido nervioso. Dentro de los abiertos tenemos lo que es la cráneo raquisquis, que es la ausencia de la bóveda craneana, malformación, se da una malformación cerebral significativa, y la columna vertebral está abierta con una médula espinal que está expuesta. Después tenemos lo que es la anencefalia, que es parecida a la anterior, pero no tiene el defecto en lo que es la médula espinal. Ahí. Después tenemos lo que es el mielomeningocele. Ay, no, miren qué recuerdo. ¿Ven la sabanita de la segunda foto? Bueno, es un mielomeningocele, sucede por fracaso del cierre en el extremo caudal del tubo neural. Es el tipo más común de lo que es la espina, lo que se le dice es la espina bífida, donde los huesos de la columna no se forman completamente, lo que da como un resultado un conducto raquídeo incompleto, y la médula espinal y las meninges protruyen lo que es la espalda del recién nacido. Acá en esta foto se ve claramente como las meninges están recubriendo el tubo neural. Y después tenemos los que son cerrados, que es el meningocele. Bueno, perdón, vamos a volver en para atrás, que bueno, como cuidados de enfermería. Acá, por ejemplo, en la primera foto vieron que está abierto, el segundo en realidad tiene las meninges que lo cubre, no está expuesto. En realidad, como cuidados nuestros, bueno, se colocan, se puede colocar una bolsa, por decirle, de nylon estéril, o si no poseen ustedes bolsa estéril, digo para cubrir de forma cuando nace el paciente, ¿verdad? Porque después lo va a venir a ver el neurocirujano y bueno, verá los cuidados que quieren, pero casi siempre, bueno, una bolsa estéril, o en muchas oportunidades, si no contamos con una bolsa estéril que sea transparente, que yo pueda observar el defecto, puedo utilizar, ¿vieron las bolsas que usamos para los prematuros, para la recepción del prematuro extremo? Que vienen estériles. Entonces recubro toda esa zona, tengo que dejar el paciente así como está boca abajo o lateralizado, para que no se abra y no se lesione. Y bueno, y hay algunos lugares que, bueno, que hay algunos neurocirujanos que le ponen como compresas con suero y eso, pero hay que tener mucho cuidado que no se pegue, que no se adhiera cuando se seca,
a lo que es para no lesionar, ¿verdad? La meninge, lo que está obstruyendo, lo que está tapando, como quien dice el tubo, ¿verdad? Cuando hablamos de los defectos cerrados tenemos el meningocele, que es considerado menos severo que el mielomeningocele porque no hay salida de la médula hacia el exterior. Hay una bolsa o un pequeño quiste, como ahí aparece representado, pero los nervios de la médula espinal no están ahí, o sea, siempre están protegidos, ¿verdad?, por lo que son las vértebras. Y la piel que recubre el meningocele puede tener una mancha, a veces angiomatosa, roja oscura o como con pelitos. Ahí ven una. Se localiza siempre lo que es la región lumbar y puede encontrarse en la unión también puede estar en la región lumbar o puede encontrarse en lo que es la zona del cuello, acá atrás, y el cráneo. Y en el 95% de los casos no existen antecedentes de familia que lo haya tenido. El diagnóstico, bueno, de los meningoceles es por ecografía de forma precoz o por un examen que se llama el dosaje de la alfa-fetoproteína en el líquido amniótico, y luego el nacimiento también se puede diagnosticar por valoración clínica porque está claramente cuando se visualiza en el examen físico. El tratamiento siempre es quirúrgico, postnatal, y bueno, y otro tratamiento que es preconcepcional sería la incorporación de ácido fólico a la dieta de la mujer en edad fértil o gestante. Cuando hablamos de generalidad de los cuidados de enfermería para estos pacientes, bueno, están orientados en mantener las condiciones del defecto hasta el momento de la cirugía. ¿Para qué? Bueno, tenemos que prevenir las infecciones y sobre todo trabajar con la familia. La cirugía se recomienda que se realice de forma precoz, eso sería o estaría recomendado antes de las 48 horas. Es importante que luego de la interconsulta con el neurocirujano realizar estudios complementarios y establecer al neonato para que llegue al acto quirúrgico en óptimas condiciones. Cuando hablamos, los cuidados preoperatorios están orientados, lo que es de la termorregulación, como les decía también, es más difícil por las pérdidas insensibles que va a tener este paciente, que están dadas por lo que es el defecto, ya que, bueno, tiene que estar húmedo, tiene que tener un calor adecuado que permita mantener ese nivel óptimo, ¿verdad?, de humedad y de calor. Hoy en día con las incubadoras capaz con humedad nos facilitan mucho. Tenemos que mantener lo que es la hemodinamia de ese paciente, tenerlo monitorizado con lo que es las respiraciones, la cardiovascular, con monitores multiparamétricos, con electrodos colocados, bueno, la presión arterial, los cuidados de la piel, siempre tener en cuenta la edad gestacional del paciente y los cuidados especiales para el área del defecto abierto. Orientado, como decíamos hoy, siempre tener cuidado en prevenir las infecciones. Recuerden que estamos hablando de lo que es las meninges, ¿verdad? Y lo que es el tubo neural. Para proteger el defecto inmediatamente al nacimiento, como hoy le decía, hay lugares que usan, bueno, para mantener la humedad, colocar compresas estériles con suero fisiológico al 0,9% tibio y una bolsa para mantener ese calor y la humedad. Recordar que siempre debe estar húmedo para que no se pegue y después al tener que retirar las lesiones. Debemos posicionar siempre al paciente para que no presione esa zona y se produzca una lesión. En cuanto a lo nutricional, bueno, la primera elección va a ser la alimentación enteral, si no es que el paciente agrega algo aparte de lo que es el defecto, y siempre tener en cuenta y realizar diariamente oportuno el balance de ingresos y egresos del paciente. Bueno, lo que es el vaciamiento de la vejiga por cateterismo vesical, si es que no orina de forma espontánea. Mantener siempre la higiene adecuada después de la eliminación de heces. ¿Vieron dónde se encuentra el defecto a nivel lumbar? Son muy propensos a que cuando movilizan o cuando tienen la eliminación de heces, se pueda contaminar esa sonda. Allá tenemos nosotros unas licenciadas que tienen un sistema de que le ponen como una gasita envuelta por debajo. Eso también es para el postoperatorio, para que cuando moviliza esa gasita hace como un tope hacia la herida quirúrgica o hacia el defecto. Siempre debemos verificar el diámetro del perímetro craneano en estos pacientes y bueno, sobre todo el cuidado de la familia. Nunca tenemos que olvidarnos que ese recién nacido no está solo, tiene una familia por detrás
que estaban esperando un recién nacido, y muchas veces capaz que tienen el diagnóstico prenatal, pero no llegan a comprender o a ver las dimensiones de lo que es, o no se daban cuenta de que esto podía ser así. Entonces, bueno, la contención, responder a las necesidades de la familia, incorporarla en los cuidados, eso es muy importante. Cuando hablamos del periodo intraquirúrgico, bueno, la cirugía de estos pacientes consiste en liberar la médula de las adherencias, cerrar la médula abierta y, bueno, reposición de lo que son las meninges, el músculo y la piel. Muchas veces algunos de esos pacientes necesitan de cirugía plástica para poder realizar el cierre definitivo, tener en cuenta la pérdida excesiva de calor relacionada a la temperatura del quirófano, la exposición del defecto abierto a lo que es el ambiente, y bueno, siempre registrar volúmenes de ingresos para facilitar. El postquirúrgico, bueno, control estricto de signos vitales, el manejo del dolor farmacológico, el uso de lo que son las escalas de dolor, tienen que consensuar en el servicio cuál van a utilizar. Recuerden que este paciente, si tiene analgesia, se puede utilizar lo que es la Conforneo. Bueno, la succión no nutritiva o el contacto materno es uno de los cuidados que nosotros podemos brindar para procurar confort del paciente, para poder disminuir el estrés y el dolor, y no solo lo que son la farmacología, la medicación farmacológica, ¿verdad? Sino también tenemos otros métodos. Se puede ver complicaciones como lo que son la sobrecarga de líquidos, oliguria o hipotensión. Es muy importante realizar balance hídrico, ritmo diurético. Cuando hablamos de cuidados de la herida quirúrgica, bueno, la curación siempre debe estar limpia y seca, estrictas medidas de asepsia, debemos cuidar que no se vaya a lesionar la piel circundante a la misma, podemos colocar duodán para apoyar después lo que es la curación encima. Bueno, dada la ubicación de la herida, como decíamos, tiene muchas posibilidades de entrar en contacto con lo que es la materia fecal, y bueno, se recomienda el cambio del pañal muy frecuente, o si vemos que el paciente movilizó, ir y cambiar el pañal. Las complicaciones de esta patología son la hidrocefalia y la afectación de esfínteres, la apariencia de los miembros inferiores y la infección del tracto urinario en pacientes con vejiga neurógena. Vieron que hoy día existe y se han realizado en el pediatra Rosell la cirugía de intraútero de estos pacientes que ya tienen un diagnóstico previo de mielomeningocele, y bueno, ya hemos tenido algunos recién nacidos que fueron operados intraútero, y bueno, vamos a ver cómo les va, pero tenemos algunos, ya tengo alguna fotito de algunos que están preciosos, como Nihan. Cuando hablamos de los gastrointestinales, tenemos lo que es el defecto de la pared abdominal, tenemos el onfalocele y la gastroquisis, y bueno, después tenemos malformaciones anorrectales. Los cuidados en la recepción son súper importantes de estos pacientes, hacen la diferencia en la morbimortalidad y en la calidad de vida. El onfalocele y la gastroquisis son defectos congénitos frecuentes de lo que es la pared abdominal, y bueno, y la mortalidad y morbilidad están ligadas a la presencia de otras malformaciones asociadas a anomalías cromosómicas. El onfalocele, ese paciente, chicas, el que se le ve más del paciente, ¿verdad? Que está, creo, vendría a ser a su derecha, es un paciente de ahí, que tuvimos hace un par de años. Bueno, es un... Hola, ¿alguien? No, pensé que alguien había hablado. Ah, bueno, es un defecto abdominal central, siempre se va a ubicar a nivel de umbilical, a través del cual se van a herniar las vísceras abdominales. Se encuentra cubierto por una doble membrana de amnios y peritoneo, y no está protegido por piel ni músculos abdominales. Se da entre entre 3.000 y 5.000 recién nacidos vivos, más frecuente en los varones, y entre 60 y 80% de estos pacientes tienen otra malformación asociada. En estas fotitos lo que vemos es una gastroquisis, habitualmente se da paraumbilical, o sea, se da sobre un costado casi a la derecha, ¿verdad? Sobre un costado de lo que es el ombligo o el cordón umbilical, ¿verdad? Vieron que el anterior es por dentro.
suele ser de unos 4 centímetros de diámetro, o sea, 4 o 5 centímetros de diámetro por donde salen las vísceras, y bueno, se dan 2,3 cada 10.000 recién nacidos vivos y no está asociada con otras malformaciones, como que la anterior sí. Bueno, esto es como una tabla de características de uno y otro, que es como para tener ahí en grande, pero prácticamente como que ya lo dije anteriormente. Y bueno, la recepción de estos recién nacidos. El diagnóstico prenatal nos permite que yo me anticipe y programe todo para esta recepción, para poder brindarle los mejores cuidados. Lo mejor, y como le gusta a Fernando, que si ya tenemos un diagnóstico previo y tenemos una cesárea o un parto coordinado, que probablemente el tema de la cesárea es para la cirugía, para poder realizar enseguida la cirugía, bueno, podemos coordinar todo el equipo quirúrgico para que el paciente se pueda operar enseguida que nace, ¿verdad? Si las condiciones del paciente lo ameritan. Eso se está haciendo y está bueno poder realizarlo, ¿verdad? No hay evidencia de los beneficios que ocasiona de forma, o sea, si del nacimiento sobre los defectos de la pared. En cuanto al momento de finalizar con la gestación, se hace referencia a que es preferible un recién nacido que sea término, y al nacimiento las vísceras deben ser manipuladas con mucho cuidado para poder disminuir que se rompa lo que es la membrana que las cubre, ¿verdad? Más que nada en los faloceles, y de no lesionar los órganos en lo que es la gastroquisis. Siempre tenemos que contar, nosotros tenemos ya los sets armados para la recepción de gastroquisis o enfalocele. Siempre deben ser usados material estéril. Se recomienda que los guantes estériles se laven previamente, o se usen los que son de nitrilo, pero estériles, por el contacto, ¿verdad?, con las vísceras del talco. Si los voy a lavar, tiene que ser con agua bidestilada y más de 1 litro, ¿tá? No es un poquito y nada más, no. Tiene que correr, porque lo que tengo que hacer es sacar el talco y no que quede tampoco adherido como pastoso a lo que es el guante, ¿verdad? Después, por ejemplo, debemos de colocar el mismo dentro de la bolsa estéril, o sea, recubrirlo si es que no se va. Cuando yo a este paciente lo tengo que ingresar a la unidad. Si se va a operar de forma inmediata, bueno, lo coloco el mismo dentro de la bolsa, pero ya voy a tener el cirujano ahí en el bloc donde nació. Mantener el mismo siempre el defecto alineado para poder disminuir lo que es el compromiso vascular por compresión. En la gastroquisis, si se puede, bueno, realizar en la sala de parto luego de la estabilización del recién nacido, como decíamos, el cierre precoz. Se puede realizar una expresión de lo que es manual del intestino para eliminar el meconio, realizando lavados intestinales para disminuir el tamaño de las vísceras, pero eso va a ser el mismo cirujano que lo va a realizar. Nosotros lo que tenemos que tener es contar con el material para poder asistirlo. En caso de que las vísceras expuestas sean de gran tamaño, se puede proceder a lo que es un cierre diferido. Bueno, ahí sí yo voy a ingresar al paciente a la unidad y después se va a ir dando. Luego de la protección inicial se procederá a lo que es la realización del silo. Yo ahora les voy a, si me deja, voy a mostrar un video de cómo se realiza el silo del paciente cuando va a ingresar a la unidad y la cirugía va a ser posterior. Es importante mantener siempre el mismo alineado perpendicular al plano del abdomen. Debemos posicionar el decúbito dorsal o lateralizar al paciente, y debemos asegurar siempre que esté normotérmico. Debemos colocar mínimamente 2 accesos venosos, principalmente por lo menos uno que sea de acceso central. Recuerden que estos pacientes van a tener por un largo periodo de tiempo nutrición parenteral, y bueno, y la descompresión gástrica con sonda orogástrica de gran calibre. Igual tener cuidado que el tamaño de las mismas y que no vayamos a lesionar nada más, ¿verdad? Y el tratamiento del defecto estará relacionado con los medios disponibles, el grado de inflamación del intestino y el tamaño, y las condiciones obviamente del mismo paciente. Bueno, siempre tener en cuenta lo que son los riesgos de insuficiencia respiratoria. Frecuentemente requieren algunos pacientes intubación al nacimiento,
bueno, el control de radiografía para descartar otras malformaciones pulmonares asociadas, más que nada en el onfalocele. Debemos observar la perfusión del defecto y de los miembros inferiores por a veces la presión que el mismo defecto hace, o cuando se hace la introducción en primera intención en el mismo blog, valorar la presión intraabdominal y si hay cómo está la perfusión de los miembros inferiores. En el posoperatorio se asocia con un aumento, como decía, de la presión intraabdominal, ya que reduce lo que es el gasto cardíaco y disminuye la perfusión e incrementa lo que es el requerimiento de oxígeno, porque esas asas intestinales o a veces tienen más de un órgano afuera, después que se introducen, nos hacen va a estar dentro de la cavidad abdominal y va a aumentar lo que es todo esto, ¿verdad? Como decíamos, la alimentación e hidratación, van a ser pacientes con ayunos muy prolongados, que van a tener pérdida de agua, electrolitos y proteínas. Debemos siempre colocar la sonda orogástrica para evitar el pasaje del aire al intestino, colocar vía venosa percutánea y periférica en miembros superiores, dado que la perfusión o sea, priorizar, ¿verdad? Colocar en miembros superiores, dada que la perfusión, va a haber una perfusión comprometida de los miembros inferiores. Si es necesario, bueno, la colocación de la sonda vesical, permitir siempre disminuir la presión a nivel vesical sobre el defecto, esto nos va a facilitar el control del ritmo y el manejo de líquidos. Bueno, la termorregulación, como ya habíamos hablado, que en todos los pacientes quirúrgicos. A ver si acá Stephanie, pueden... te hago una consulta cuando tú hablaste de la presión intraabdominal o de la sonda vesical. Sí, De que se sigue midiendo con regla o ya se puede conectar al monitor no, con regla. con regla. Ajá. Sí, nosotros sí. ¿Y la insuflación de cuántos centímetros? No, perdón, insuflación no. ¿Cuántos centímetros de sueroficio colocan? Bueno, eso lo realiza el cirujano en realidad. Ajá. Creo que le va colocando y va viendo a ver cuánto es lo que lleva la sondita en realidad. Creo que son 5, Está, 10, está, más no. Máximo creo que he visto 15. está. A ver si se puede ver. Dale, vamos, anda pidiendo las cosas para hacer. ¿No tenemos de sangre? No, de sangre no. No puede haber. No, solamente eso. No vas a poder. O sea, le va a gravitar, pero va a salir moco. Va a salir moco. Tenés razón. Igual podés intentar, pero seguramente no tengas Claro, nada. pero no va a tener pasaje. Tenés razón. Lo que capaz que sí se puede. ¿Esos estómagos, Juan, entonces eso que tenés grande ahí? No sé si es. A ver, mostrame para adelante. Y esos estómagos. Eso no va a ser polvo. Tiene efecto, sí. Pero entonces todavía tiene líquido. El líquido tenés que. ¿Te damos Si se un poco más por puede. acá, querés? Dale. ¿Tenés la sonda? ¿La tenés puesta? Sí, 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 está bueno. Ahí lo que están haciendo es gravitar estómago, porque vieron que las asas están como muy tensas. Por eso venía ¿Tenés una tanto. tijera estéril? Estéril no bisturí le di. Bueno. Precisamos otra. Bueno, pero pará. Dale por acá. No, con derecho para hacia allá. No me cortes. Me cortás, me voy, Lucía. Vamos arriba. ¿Ahí te gustó? ¿Sabés qué? Dale Capaz vuelta. Hola Steffi, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo anda Fer? que él te toca la zona del estómago. Bueno, buenas tardes para todos, estaba escuchando acá la presentación de Stephanie. Aproveché el video para agregar algún detalle. Ustedes saben que la gastrosquisis es una de las patologías quirúrgicas más comunes que nosotros manejamos. El secreto de la gastrosquisis, del manejo inicial de la gastrosquisis, es esto que están haciendo ahora al principio, si es la de gravitación del estómago. El gran problema de la gastrosquisis inicial es el estómago comprimido con la cantidad de bilis y sales de bilis y de líquido gástrico bilioso que inunda la boca, y eso puede dar un mecanismo aspirativo que determina la complicación del paciente. Entonces, cuando el niño nace, la primera maniobra del neonatólogo
del equipo asistencial es de gravitar el estómago, pasar una sonda gruesa, pero no una sonda de aspiración de las que habitualmente usan para vía aérea, sino pasar una sonda gástrica gruesa, la más gruesa que tengan, y aspirar porque el líquido es muy espeso. Esa es la maniobra. Prácticamente cuando nosotros asistimos, llevamos un montón de gastrosquisis hechas, y cuando lo asistimos inicialmente es que prácticamente lo único que hacemos, además del soporte respiratorio ese que están poniendo ahí un CPAP, y después aquí en esta presentación lo que están mostrando es la confección de un silo, o el inicio de la confección del silo, que es en el paciente cuando se va a trasladar o se va a operar en diferido. Si cuando el paciente se va a operar de manera inmediata, lo único que hacemos es ponerlo en una bolsa esa de prematuros y tenerlo en la línea media. Si se va a operar en diferido, como podría ser en el militar, porque para operar para operar de manera inmediata hay que tener dos bloques simultáneos, y eso no siempre es posible, digo, tener todos los dos equipos aparte a la vez. Entonces, habitualmente lo que se hace es la reparación en diferido. Y para eso se construye un silo. Como verán ahí, lo que tienen es una bolsa se puede usar una bolsa de estas que se usan para transfusiones, de esas bolsas que se consiguen en hemoterapia. Se abren por el fondo y eso es lo que se coloca directamente cubriendo las asas intestinales. Las asas intestinales no están en contacto con vaselina, ni con gasas envaselinadas, ni con nada. Van directamente puestas sobre, esa bolsa se abre, es como si fuera un sombrero, se coloca sobre las asas intestinales y se ajusta. Y sí se ajusta con asas, con bolsas, se ajusta con la bolsa, se ajusta con gasas, perdón, alrededor, que se puede poner vaselina o no, pero no es el mayor problema. El objetivo del silo es aislarlo, pero sobre todo mantener las asas intestinales hacia arriba, tratando de mantenerlas lo que llama hacia el cenit, que es hacia la parte superior, formando un cono, para tratar de que no se volvulen, para que no se doblen. Ese es el mecanismo inicial que hay que hacer, que lo puede hacer el médico, lo puede hacer personal de enfermería entrenado, no hay ningún problema. Y otra vez insisto, nuevamente la degravitación del tubo digestivo alto, que es la maniobra príncipe que hacemos nosotros en el manejo inicial de estos pacientes. Y el soporte respiratorio si lo necesita. Ahí lo que están haciendo es tratando de fijar el defecto, como decía Fernando, para que quede perpendicular y no haga peso. O sea, van a utilizar... ¿Cómo? Exacto. Hola. Ahí es lo último, bueno, Coban. No, te decía, es lo que vos decís. El Coban va al final, después por encima de las gasas va el Coban, de manera de... Se puede poner papel film también para que no pierda humedad, y luego va el Coban que se pone alrededor del silo y se lo pasa por abajo del paciente. Luego que terminaron con toda esta maniobra, que está bastante bien sistematizada, el paciente puede trasladarse en decúbito dorsal o en decúbito lateral. Puede ponerse todo él en decúbito lateral y es bastante confortable, sobre todo cuando están intubados los pacientes y se van a trasladar a otro sector o a otro hospital. Es recomendable la posición en decúbito lateral, de manera de que es mucho más fácil el manejo del paciente cuando ya está colocado el silo, ¿no? Si no se pudiera poner el silo porque no se tiene el material, porque entra, no hay que enloquecerse, hay que tratar de aislar las vísceras con una bolsa, cerrarlas y colocar al paciente en decúbito lateral otra vez para que no se volvulen, para que no se pongan unas sobre otras, no se tuerzan unas sobre otras para evitar la isquemia intestinal. Y nada más, esa es la forma hasta que se lleva al paciente a resolverlo desde el punto de vista quirúrgico. Bien. Muchas gracias, Fer. Bueno, ahora algo también que podemos encontrarnos cuando hablamos de patología quirúrgica son las malformaciones anorrectales. Bueno,
son causas más frecuentes de obstrucción intestinal congénita, las patologías donde el ano no se Perdona, encuentra en Stephanie, su perdona. ubicación. Sí, Fíjate dime. que tienes la diapositiva, ¿puede ser con mucho zoom? No. No sé. ¿Ahí? A ver, el resto de los compañeros, ¿cómo la ven? Ahora sí, perdón, ahora sí. ¿Sí? Capaz que con los videos quedó media. Bueno, ¿qué son las malformaciones anorrectales? Bueno, donde el ano no se encuentra en su ubicación de anatomía normal y el tracto genitourinario se ve afectado. Pueden ser altas, intermedias y bajas. Donde tenemos, bueno, la fístula perineal, que se presenta en ambos sexos, y el extremo distal del recto desemboca en forma de fístula por delante de lo que es el área donde estaría el ano de forma teórica. Después tenemos los pacientes, por ejemplo, los que tienen el ano imperforado, que el recto se encuentra cercano a la piel a 2 centímetros aproximadamente, y comparte pared común con la vagina o la uretra en el varón. Y después la atresia rectal, que el recto se encuentra cerrado en su totalidad. Más del 50% de los recién nacidos que presentan estas malformaciones tienen otras malformaciones asociadas, como pueden ser las vías urinarias, las digestivas, cardiovasculares, y la mayoría suelen ser sinónimo de una urgencia quirúrgica, siempre y cuando el neonato no presente distensión, no suelen ser, ¿verdad? Una urgencia, solo que el neonato realmente tenga una distensión abdominal marcada y que cuente con una fístula para descomprimir el intestino. Bueno, las complicaciones son la constipación, y es esperable luego el cierre de la colostomía, la incontinencia fecal, la incontinencia urinaria. Los cuidados al nacimiento, bueno, el examen clínico perineal, la colocación de una sonda de gran calibre para evitar la distensión abdominal, valorar la presencia de meconio y colocar el colector de Dina para ver si hay presencia de meconio en la misma. Ahora un poquito de lo que es la enterocolitis necrotizante. ¿Sí? Sí, perdona. Con respecto a la malformación anorrectal, tiene una fase prequirúrgica. Como dijo Stephanie recién, el 95% de las malformaciones anorrectales van a tener fístula. El tema es que el 95% o más tienen fístula. Sí. El tema es que a veces no las vemos, no la podemos ver. Es dificilísimo de ver. A veces es difícil de verla porque en los varones la uretra, en vez de estar a nivel peniano, está en la base del rafe sobre el testículo, entonces no se ve, o se ve un puntito apenas, y lo cierto es que en las primeras 24 horas casi todos terminan teniendo deposiciones, y el cirujano lo que hace en el 90, siempre cuando viene a ver el paciente por primera vez y no ha tenido deposiciones y no le vieron fístulas, es buscar ese puntito para pasar una sonda, que no lo vamos a hacer nosotros, pero eso es lo que va haciendo. Y el manejo postoperatorio de la malformación anorrectal es, el paciente va a estar en decúbito ventral durante un periodo prolongado, va a llevar seguramente, dependiendo del tipo de fístula, dependiendo del tipo de malformación en el postoperatorio, pero va a llevar una sonda vesical a permanencia durante unos días, sobre todo en las niñas, y esto es para tratar de preservar la herida seca, la herida operatoria. Y ahí está lo que refería Stephanie hoy de un rollito de gasa sobre la línea media, sobre la línea interglútea, para tratar de que no se moje con orina o con orina la herida operatoria. Y luego mantenerla limpia y seca en decúbito ventral. Eso es lo que habitualmente hacen por un periodo, una semana más o menos, hasta que se retira la sonda, dependiendo de cuán dificultosa haya sido la cirugía, ¿no? Pero en general es eso, en el manejo del posoperatorio, es el manejo de la posición del paciente y de los cuidados de la herida quirúrgica. Gracias, Far. Bueno, cuando hablamos de lo que es la enterocolitis necrotizante, bueno, es una enfermedad inflamatoria aguda del intestino, delgado y colon, que puede ser reversible, evolucionar a una necrosis o perforación, ¿verdad?, de lo que es a nivel intestinal. Afecta principalmente a los recién nacidos prematuros, debido a lo que es la gran inmadurez intestinal, y es una de las principales causas de mortalidad en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, hay diversos estudios que señalan que entre los factores de riesgo se encuentra, como decía recién, la prematuridad, el bajo peso, la alimentación artificial con fórmulas, el estrés intraparto,
la inestabilidad hemodinámica, infecciones. Y bueno, y por otro lado se ha comprobado que la nutrición enteral con leche materna es un factor protector debido a sus inmunoglobulinas y factores tróficos intestinales protectores. Por eso la importancia de que los recién nacidos prematuros se alimenten con pecho fresco materno. Bueno, tiene dos formas de presentación, la insidiosa y la fulminante. Bueno, la insidiosa es que habitualmente se caracteriza por signos inespecíficos, y la fulminante que se observa en recién nacidos de término con antecedentes de episodios de asfixia, aquellos pacientes que sufrieron asfixia desde el nacimiento, o con factores de riesgo, ¿verdad? La fulminante es más frecuente que aparezca en la primera semana de vida, en cambio los prematuros casi siempre es durante entre la segunda y la cuarta semana de vida. Cuando hablamos de la enterocolitis en el recién nacido, puede presentar amplio espectro de manifestación clínica, caracterizándose principalmente por la tríada, que es la distensión abdominal, el sangrado gastrointestinal y la neumatosis intestinal. Los síntomas iniciales pueden ser sutiles e incluso incluir cualquiera de estos siguientes. Puede haber una intolerancia a la alimentación o residuales gástricos, un retraso en lo que es el vaciamiento gástrico, distensión y dolor abdominal, el abdomen cuando lo empezamos a ver tenso, puede haber hilio, disminución de los ruidos intestinales, eritema a nivel abdominal, y bueno, y en algunas oportunidades ese es con sangre o sangre oculta en lo que es la materia fecal. Y los síntomas sistémicos inespecíficos pueden incluir cualquier combinación de los siguientes. Puede darse que empiecen con apneas, el letargo, la disminución de lo que es la perfusión periférica o el relleno capilar que esté aumentado, signos de shock en las etapas más avanzadas de la enfermedad, ¿verdad? Bueno, lo que es un shock o la alteración en la coagulación. Bueno, los signos radiológicos más habituales en la radiografía convencional son, vamos a ver como se ve acá arriba en el primero, lo que son las asas dilatadas, se ven como más gruesas, el neumoperitoneo, que se ve por acá. Después vemos acá en esta también asas dilatadas, y la neumatosis, que la vemos ya como más, la inflamación, la infección, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de tratamiento de la enterocolitis, bueno, el tratamiento clínico consiste en realizar un tratamiento de sostén, haciendo una cuidadosa exploración de lo que es el abdomen, en busca de lo que son los signos de complicaciones, tales como, bueno, lo que hablábamos recién, rigidez del abdomen, dolor a la palpación o eritema, que indican lo que es la gangrena o lo que empieza a ser la necrosis, ¿verdad?, de nivel intestinal. En el 70% de los recién nacidos con enterocolitis requieren un tratamiento clínico, y la evaluación cuidadosa por un cirujano definirá el momento adecuado para la intervención quirúrgica si es que la necesita. Bueno, acá como algo general les voy a comentar de los cuidados de enfermería en los neonatos con ostomizados. Hay patologías quirúrgicas que nos llevan a que el paciente termine con un ostoma, ya sea para respirar, para alimentarse, para movilizar el intestino, bueno, por diferentes causas, ¿tá? Así que voy a hacer como algo cortito y rápido de lo que son las ostomías. ¿Qué es un ostoma? Bueno, es el abocamiento de un órgano hueco al exterior, es una alternativa terapéutica para poder resolver de manera transitoria, o bueno, algunas oportunidades, ¿verdad?, definitiva, una alteración de la anatomía o de la funcionalidad de algún órgano. En lo que son los cuidados intensivos neonatales, el eje central de los cuidados está orientado a favorecer una evolución sin complicaciones, donde vamos a incluir a la familia para garantizar un crecimiento y un desarrollo óptimo en el hogar. Muchos de estos pacientes necesitan irse con una ostomía a su hogar, que a veces es definitiva o a veces al correr del tiempo se pueden cerrar, ¿verdad? Y las ostomías se denominan de acuerdo al órgano donde estén situadas. Por ejemplo, existen 5 tipos de ostomas. Uno de ellos tenemos la traqueostomía, que como dice, bueno, es el abocamiento de la tráquea hacia el exterior. Bueno, se indica cuando tengo un paciente, por ejemplo, con obstrucción de vía aérea, parálisis de cuerdas vocales, un paciente que requiere intubaciones prolongadas. Cuidados específicos, bueno, debemos observar siempre lo que es la mecánica de la ventilación antes y después de haber tenido esta traqueostomía. Controlar la fijación de la cánula es un cuidado de enfermería. Realizar el cambio de cánula siempre entre 2 personas. Nosotros siempre el primer cambio lo realiza el otorrino y después lo empezamos a hacer tanto con el equipo de enfermería como con los padres.
si este paciente se va a ir con la traqueostomía. Debemos evitar, como los cuidados principales de enfermedad son las lesiones del cuello, ¿verdad? Tanto sea por secreciones o por la presión de la misma cánula. Debemos cuidar según la necesidad, si hay presencia de humedad, secreciones. Los cambios de cánula se pueden hacer cada 7 días o se pueden hacer antes según lo consideremos como está, ¿verdad? Esa cánula. Incluir siempre en todas las etapas de los cuidados a la familia es primordial. Para el cambio de la cánula o para la cánula siempre tener en cuenta que la cánula de tamaño y característica tiene que ser la adecuada para el paciente, siempre debo tener la que está usando el paciente, saber qué número de frenchaje es y tener una igual por si se me cae, lo que sea, tener una más en la unidad del paciente. Lo mismo le vamos a indicar a los padres cuando se vaya de alta. Tenemos que tener una cinta hilera o algo para poder, vieron que ya vienen los fijadores ya hechos para poder fijar la cánula, la solución de clorexidina al 2% por si tenemos que lavarlo, pero es lo que se recomienda para lavar la cánula es agua y jabón. Las gasas, guantes, bueno, el equipo de aspiración, importante, siempre tener la aspiración armada en estos pacientes. Y bueno, ahí como un tip para los padres que en el hogar la limpieza de la cánula se realiza con detergente biodegradable y enjuagar con muchísima agua. Otro tipo de ostomía, bueno, el esofagostoma, que son los pacientes con malformaciones esofágicas que impiden la eliminación de la saliva. A veces se da el esofagostoma en pacientes con atresia de esófago que no se logran unir los cabos. Entonces esos pacientes a veces tienen, dado que a veces tienen múltiples microaspiraciones, tienen la necesidad de tener un esofagostoma para poder evitar eso. Bueno, debemos controlar el correcto funcionamiento de la misma, la permeabilidad y proteger siempre lo que es el periostoma, porque ya que la saliva es ácida, ¿verdad? Si no vamos a quemar la piel circundante. Otro tipo de ostomía, bueno, la gastrostomía, que se da en pacientes que presentan alteraciones de lo que es el pasaje de alimento a través del estómago. Puede ser una atresia de esófago que no se pudo corregir de forma quirúrgica. Esta técnica permite evitar el reflujo también gastroesofágico e impide sobre todo lo que es la distensión gástrica. Cuidados específicos, bueno, la correcta higiene de lo que es la zona del periostoma y de todos sus accesorios. Debemos de controlar siempre los puntos y que el desplazamiento de la sonda que no se dé, que no se salga lo que la sonda, mantener la sonda al 90% y evitar el DQ. Perdón. Siempre tenemos que tener vigilado lo que es la misma sonda y el material, que no se esté deteriorando. Si el paciente ya cuenta con un botón gástrico, bueno, identificar bien, el botón gástrico tiene doble entrada, tiene una entrada que es donde yo voy a administrar tanto la alimentación, la medicación, y otra por donde insuflo el balón. Esa que insuflo el balón yo no la puedo usar para nada más que no sea insuflar el balón, no se puede pasar medicación, no se puede nada. ¿Por qué? Porque si yo le paso medicación por ahí, me va a quedar adentro de la pelotita que tiene adentro, que es solo para que no se salga ese botón, y si yo le hago presión puedo llegar a reventarla y perder, hacer que el botón gástrico se salga del lugar y se salga. Siempre debemos proteger también la zona peri, botón gástrico o sonda, para colocando apósitos hidrocoloides, o algunos tienen lo que es el hidrogel o el duoderm gel, para evitar, ¿verdad?, las lesiones por los ácidos. Bueno, ¿qué complicaciones se pueden dar? Bueno, sí, la fuga de material gástrico, porque a veces los puntos que sujetan la sonda a péser o el peso del prolongador a veces favorece que esa sonda se incline hacia un lado o hacia el otro, entonces provoca lo que es la lesión por decúbito o aumento de lo que es el tamaño del estómago, entonces va a perder perisonda, y lo que me va a provocar después la lesión de la zona circundante. La extracción accidental, la sonda péser sujeta a la piel con un solo punto, o sea que eso puede salirse al no contar con un sistema realmente de anclaje o por rotura de lo que hablábamos recién del botón gástrico. Y después se pueden dar lo que son los granulomas, que es la induración del borde del estoma, que puede provocar sangrado, mucho dolor y molestia en el paciente. El botón gástrico siempre se coloca un mes posterior a lo que es la cirugía, y cuando ya está cicatrizado el estoma, cuenta con un balón que se insufla con agua, ese que yo le decía que es para anclar, para mantenerlo sujeto entre la piel y lo que es el techo del estómago para que no se salga el botón.
y va a requerir cambio de manera progresiva el aumento del tamaño, ¿verdad?, del paciente, de que el niño va creciendo, o si no, una vez al año por el deterioro de lo que es el material en sí. Cuando hablamos de ostomías intestinales, bueno, estas son las ostomías de eliminación y todo implica un abocamiento del intestino al exterior. Se van a nombrar según el segmento del intestino el cual está abocado. Por ejemplo, si yo tengo una ostomía a nivel del colon, va a ser colostomía, si es yeyunostomía, ileostomía, y la ubicación lo que me va a determinar es la característica de las heces que van a drenar por esa ostomía. Cuanto más cerca del recto se encuentre, van a ser más sólidas, ¿verdad? Tenemos después tipos de ostomías, como por ejemplo de cabos divorciados, se les llama, que son dos ostomías separadas por un puente de piel, como está ahí en la foto, de unos 2-3 centímetros, dependiendo, ¿verdad?, del tamaño del paciente. Son utilizadas para las malformaciones anorrectales que presentan una fístula en la vía urinaria. Y bueno, el sistema de recolección se coloca solamente en el estoma que presenta el tránsito, ¿no?, por donde va a movilizar el paciente, no en ambas para evitar la contaminación. Es real que muchas veces no contamos con el material adecuado para poder realizarlo, y bueno, y acá es donde viene la parte de ser artesanas y de ser, bueno, de ver cómo lo hacemos para procurar el mejor cuidado. Después, bueno, están las ostomías en espolón o en asa, que se exterioriza una sola boca o ostoma único, como está ahí. Esas son un poco más fáciles de poder realizar los cuidados. La ileostomía es el más difícil de cuidar debido a que las heces son muy líquidas, entonces estos hacen que el sistema de recolección siempre se despegue, se desplace, bueno, se va a irritar la piel porque siempre está como húmeda la zona, bueno, va a favorecer lo que es la lesión circundante de la piel. Cuando hablamos de los cuidados de la zona periostomal, bueno, siempre debemos higienizar la zona con jabón neutro y secar con gasas, pero para absorción, nunca friccionar la piel. No debemos utilizar jabones con clorexidina porque esto va a provocar un sistema de recolección que se va a ir despegando. Tomar la medida exacta del diámetro del estoma para colocar la base de fijación del dispositivo, que no quede la piel expuesta a las heces, porque eso es lo que nos va a lesionar la piel, ¿verdad?, la acidificación de las heces. Debemos recortar el sistema de recolección de acuerdo a las medidas obtenidas. Vieron que traen como unos aritos, y eso podemos medir el estoma, y bueno, y ahí hacerle el agujerito a la parte que es duoderm, al hidrocoloide, ¿verdad? Debemos asegurar que el cierre sea hermético, del sistema para evitar, ¿verdad?, los derrames posteriores con el contenido intestinal. Y después, bueno, por último, son las ostomías urinarias, que estas las vemos pocos, que son las ureterostomías, que consisten en el abocamiento de los uréteres al exterior, la vesicostomía, que es un método de drenaje vesical utilizado de forma transitoria, cuando hay pacientes, por ejemplo, con hidronefrosis o vejiga neurógena. Y después, bueno, los cuidados siempre, el lavado de mano, proteger como siempre la piel del periostoma, colocar un sistema de recolección adecuado para el paciente, para el tamaño del paciente, y las complicaciones pueden ser maceración de la zona periostomal, enrojecimiento y bueno, lo que es infección. Y ya no las aburro más, espero que de algo haya servido, y no sé, Nora, si tienen alguna pregunta o algo, o algún aporte, ¿no? Sobre todo, que es de lo que nos enriquecemos todos. Sí. Bueno, impecable como siempre tus ponencias, Stephanie, aprendemos un montón todos y también hacemos un repaso de los cuidados, ¿verdad? Escúchame, ¿sabes que hace poco tuvimos un paciente con una ostomía y hubo una lesión periostoma por irritación de la materia, de la acidez de la materia fecal, y sabes que se llegó a poner pasta de caraya. Sí. Y entonces eso trajo mucha consecuencia en el momento de retirarlo, ¿no? Para pegarle en el próximo aro y todo. De que seguimos usando Cabilón, ¿verdad? Sí, viste que en realidad Cabilón o las toallitas esas adhesivas, que nosotros después le decimos el quita-quita, tenemos las adhesivas y el quita-quita, todas son para ostomías. A nosotros nos vienen bien para otras cosas, pero sí, cualquiera de esos podemos utilizarlos previo a la colocación de un parche hidrocoloide. Hay lugares que solamente usan esa toallita, la que se pega, la adhesiva,
porque también hace que lo que es las heces o ¿viste? El gasto que da la ostomía resbala y no lesiona esa parte circundante de la piel. Sí, pero la caraya en realidad creo que lo que hace es crear como una película que después lo pegás y ¿quién lo saca? Entonces terminás lesionando más la piel. Eso es real. Nos pasó también que en realidad había una cirujana que quería curar ella, quería ella, y cuando quisimos acordar aquello era caraya por todos lados, y cuando fuimos a sacarla, a despegar y a intentar sacar la caraya también se terminó lesionando más la piel. Exactamente porque cuesta un montón para Sí, poder, sí. Aparte despegar. tiene alcohol, Ujú. Sí, creo sí. que tiene alcohol, Ujú. la Ta, misma eso, caraya, o sea, el componente. eso es una. Y después otra cosa que nosotros seguimos usando, que se copió ahí del Pereira Rosell, también son los aros de colostomía, y lo que le anexamos es el preservativo, en vez de conectarlo Sí, a una sí. bolsa para que sea más liviano. Sí, para que sea más liviano y también para evitar la presión esa cada vez que lo voy a cambiar, Ujú, ¿no? Cuando coloco y hago el clic, ujú. después, hasta muchas veces se los llevan los mismos padres en el hogar, les resulta mucho más fácil que la bolsita, cuando Ujú. son chicos. Ta. Sí, también. Bien, y después lo de la frecuencia del aro, que no sé si seguimos respetando cuando se despegue, o ustedes tienen un estimativo de cuánto dura un aro fijado en buenas condiciones, ¿no? A nivel abdominal. No sé cuánto le está durando a ustedes No, un aro. no, los cambiamos también según necesidad y sí es real. Hay algunos pacientes, por eso depende, viste, de la ubicación de la ostomía. Las iliostomías nos duran muchísimo menos. Hay pacientes que a veces le cambiás 2 veces en Ujú. el día, se les llega a cambiar porque se empiezan, se ensucian, se mojan y bueno, ante eso se les cambia, y hay otros que les dura un poco más, 4 o 5 días ha llegado a durar, pero no es algo como en el adulto que tiene una buena duración. Ujú. Después creo que a medida que va pasando el tiempo, porque viste que también eso, el más chico no es ni siquiera para el término, por lo menos los que nos llegan a nosotros, creo que es el 32, Sí, sí. es uno de los más chicos y tampoco es como para un paciente de 2 kilos y algo, que son a veces los que tenemos con ostomía. Ya cuando pesan 4 kilos, creo que sí, que ahí andamos bárbaro y capaz que nos dura 5 o 6 días. Pero el otro es hacer art attack, ver dónde cortamos, dónde doblamos, dónde pegamos, porque no nos da ni la superficie. Yo Ujú. comentaba el otro día allá en el servicio que sé que viste que a veces nos cuesta un poco más a nosotros llegar, pero yo trabajé no, hace muchos años cuando hice el internado en el Clínicas, en el piso 9, había una licenciada que ahora está en la Sociedad Uruguaya de Heridas, y ella, por ejemplo, en su piso, que eran pacientes quirúrgicos y muchos tenían ostomías, ella había llegado al acuerdo con los cirujanos de que ella marcaba al paciente según donde quedaba más cómodo y mejor para que enfermería pudiera realizar los cuidados y la educación a ese paciente. Que bueno, que quizás logremos ver con nuestro material dónde poder marcar el paciente antes de que vaya a block. Quizás se logre. Más que nada esos pacientes que se van ahí con una ostomía, porque capaz que una enterocolitis después de que la cursa tiene la ostomía y después puede hacer un cierre definitivo antes del alta, pero hay pacientes que se van con ostomías y capaz que se puede lograr. Sí, claro, y si no, cuando tienes la ostomía demasiado grande, pones el aro de ostomía, y con el pliegue de la pierna, cuando lo doblan, Sí, termina lastimando, y se lesionando. despega todo, se te Total, despega todo. Sí, totalmente, y tal volvemos a cual. No, empezar. nos pasa lo mismo, pero es eso, creo que no tenemos el material adecuado. Creo Ujú. que es eso. No, no. No sé si alguna de los chiquilines conectados tiene alguna duda. No sé si ahora, a ver, déjame No. ver algo en el chat. No, no, muy lindo todo, muchas gracias. Dale, gracias, Susan. Capaz que te salió a ti, que yo no veo los chats, Stephanie. Sí, no, mira, que les gustaría recibir después la diapositiva, Ujú. Adriana, puede ser, Adriana Moreno, Sí, sí, y no, después, nada, Fernando que se despedía, que está en la está guardia, y bien, no, preguntas ninguna. está. Después, otra cosa que tú habías hablado al principio,
cuando hablamos de prevenir lo que es la hipotermia, sabes que lo que tenemos en el servicio ahora son los colchones químicos. Sí, son geniales. Exactamente, ¿tá? Lo Son que tenemos geniales, sí. de las dos marcas, y bueno, vamos a ver, ¿tá? Sí, te lo vamos a tener indicado, ¿viste? Como es poca cantidad y todo, para los menores de 28 semanas y los menores de 1,5 kg. ¿Ya lo han usado algunos? No, de que no lo hemos usado. No lo A hemos usado. nosotros en un principio nos costó un poco que funcionara. Ajá. Viste que es como una vueltita y tiene como que expandir. Bueno, nos costó un poco, es más, en una nos pasamos bien de rurales, de decir, no funciona, vino fallado, no. Es la forma correcta, te digo por las dudas, pero nos pasó. Igual Pero sí, el nosotros- colchón. Perdón, hola Hola Estefa. Lore. Lore. Hablo ¿Viste porque la si no fotito? me. ¿Viste la fotito hasta con la Sí, sabanita del HCF? No. sí. Igual ¿Qué hablo dijo? porque si no me vas a decir que no hablo nada. Sí. Escúchame, el colchón químico en realidad yo en el único lugar que lo usé una vez fue que lo usaban, en realidad la primera vez que los vi fue en La Española. Y en realidad Bien, creo sí. que lo que tiene del shake todo como el de usarlo es como vos porque tiene como una manera, viste, para activarlo, y Sí. en realidad a veces vos le das al colchón, porque es como un golpecito, un cosito así que se activa, no sé si son los mismos, yo te estoy hablando hace Sí. 150 años. No, son los Y mismos. bueno, y a veces ese golpecito, le das el golpecito y no se activa nada y tenés que darle y el colchón no funciona, porque es como, es difícil, no es fácil hacerlo. No es fácil, no. Nosotros lo usamos para los traslados porque tenemos el Igual eso se resonador usa afuera. para paciente quirúrgico en realidad, y para, yo por lo menos donde lo vi, paciente quirúrgico y paciente en realidad que va a bloc, o paciente que está en hipotermia, algún paciente que haya que hacerle algo, un procedimiento y que va a estar mucho rato expuesto, es decir, una termocuna Exacto. más que nada. No sé si lo usan ustedes para eso solo. Nosotros en realidad tenemos colchones térmicos como el parecido al, Blanquetrol, el que ustedes tienen, que es para El que usas para la calentar o hipotermia, enfriar. pero para Exacto. calentar. Por eso, usamos esos para la cirugía, los químicos para los traslados de pacientes. Pero todos o solo para pretérminos. Igual el colchón es carísimo, Y no hay muchos colchones. no son caros. A ver, Pero lo usás para una lo que vez. salen las cosas, sí, no, se usa No, una pero vez y se digo, descarta. es descartable, no es un colchón Nosotros que lo se pueda usamos para los reutilizar. prematuros, en general. Sí, capaz que, o para el paciente, por ejemplo, no sé, algún paciente que fue asfíctico, que tiene problema de termorregulación, se utiliza. Se valora el ¿Y paciente y se hace. cuántas Dura horas 4 Porque horas. yo no me acuerdo. Claro, sí, no me acuerdo. 4 horas. Por eso Viste, te pregunté nosotros cuando algo. trasladamos al tomógrafo o al resonador, sabemos que van y vienen en 2 horas, por ejemplo, máximo, entonces nos alcanza. Y si no hemos llegado a utilizar cuando no damos abastos con los colchones, para cuando sabemos que van a ser un prematuro, ya se espera con el colchoncito de gel térmico. Sí, eso sí. Gracias. No, por favor. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chiquilines? ¿Alguna duda? Bueno, entonces damos finalizada la jornada del día de hoy. Vaya a descansar. Muchas gracias por la actividad. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes, como Dale. siempre. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Bueno, ¿Tá? chau, Chiquilines, chau. y recuerden que la clase después va a quedar grabada en el canal de YouTube, de mi YouTube. ¡Bueno! ¿Tá? Está en eso, así que después tal vez de que me ubica. Nora Núñez 700. Entonces ahí Bien. de que la subo para que puedan acceder todos. Bueno, Genial. muchísimas gracias por conectarse y bueno, muchas gracias, Tefi. Nos vemos, besos, que Nos pasen vemos. bien. Chau, Chao, chau. chao. Chao, chao.